Saluditos, yo soy Yune, muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy les comparto la receta de masa para tortillas de harina de trigo. La masa es súper rapidita de hacer, no requiere reposo, no vamos a estar utilizando manteca ni polvo de hornear. Van a ver que quedan súper suavecitas, deliciosas, con pocos ingredientes. Las pueden guardar incluso y el resultado aún sigue siendo excelente. Espero que les guste mucho esta receta, que sea de utilidad para ustedes. Si la hacen, vienen y me comentan qué tal les fue, qué tal les pareció. Ahora sí, vamos a comenzar con la receta. Recuerda que en la caja de descripción también te dejo la lista de ingredientes. Vamos a necesitar 500 gramos de harina de trigo todo uso o sin preparar, unas 4 tazas, media cucharada de sal, aproximadamente 7,5 gramos, opcional pero recomendado, una cucharada de azúcar que son 15 gramos y esto los vamos a mezclar muy bien de manera que a su vez la harina se airee. También necesitas 80 mililitros de aceite vegetal, en gramos sería aproximadamente 76 gramos. Vamos a escurrir muy bien estos dos recipientes porque saben que siempre queda por allí impregnado, con sus manos, sus dedos bien limpiecitos. Y acto seguido vamos a proceder a mezclar así como estás viendo acá en pantalla, de manera que se vaya produciendo como un efecto de arenado. Lo que sigue es agregar el agua. Yo la agrego hirviendo, pongo a hervir agua, aproximadamente 300 mililitros en este caso, y justo cuando hierve la apago y paso a medirla o pesarla. Necesitamos 250 gramos o 250 mililitros de agua muy caliente. Y la vamos a agregar sobre nuestros ingredientes secos. Con la ayuda de una paleta, porque esto está caliente, vamos a comenzar a integrar de manera que la harina vaya absorbiendo el agua. Y cuando ya se nos dificulte trabajar con una paleta, ahora sí podemos introducir nuestras manos, que como ya saben están completamente limpias. Integra dentro del tazón hasta que formes una bola o amasijo. Y luego ya te puedes trasladar a la superficie de amasado o la mesa, la cual debe estar completamente limpia y seca, y allí comienzas a integrar todos estos ingredientes. Y asegúrate que toda la harina que esté suelta se incorpore perfectamente a tu bola o amasijo. Una vez que lo hayas logrado, allí vas a amasar por espacio de unos 3 a 4 minutos aproximadamente. Y ten en cuenta que dependiendo del tipo de harina que utilizaste, la humedad del lugar donde estás, la altura, puede ser que tu receta requiera un poco más de agua, pero en ese caso tienes que agregarla de cucharada en cucharada, agua a temperatura ambiente. La agregas poco a poco y vas viendo la consistencia. En mi caso, con las cantidades que yo te doy, a mí me queda así de perfecta, compacta, homogénea, lisa, maleable, no se pega. Y tal como acabas de ver, obtuve 844 gramos de masa. Yo voy a estar dividiéndola en porciones de 60 gramos cada una. Como tengo la báscula, lo voy a hacer pesado. Pero también se pueden elaborar al ojo por ciento o al tanteo. Haciéndolas de 60 gramos se van a obtener aproximadamente 14 unidades. De cualquier manera que decidas hacerlas, vas a formar con la pieza de masa una pequeña bolita, ya sea con tus manos o boleándola sobre la superficie. Y esa bolita, tanto la masa cuando no la estés trabajando, manténla tapadita. Trata de llevar el orden de cuál fue la primera que empezaste, porque esa va a ser la primera que vas a estirar. Recuerda que esta masa no va a reposar. Simplemente terminas de armar tus bolitas y ya comienzas a estirar. Espolvorea un poco de harina de trigo sobre la superficie de la mesa y sobre la pieza de masa. Esta harina de trigo es adicional a los 500 de la receta. Y ya comienzas a pasar tu rodillo y a estirar para darle forma redonda. Vas a girar la masa y a la vez a darle vuelta. Esto ayuda a que ella no ponga resistencia. Fíjate, ahí le di la vuelta y voy estirando. No importa que no queden perfectamente redonditas, porque igualitas ellas van a entrar a mordisco, no van a entrar como quien dice dando vueltas. Así le digo yo a mi niña cuando hace arepas, que me dice que no le quedan redonditas. Y el grosor aproximado será de 1 milímetro a 0,5. Hay que dejarla bien delgadita y a mí me gusta, una vez las tengo ya formadas, aplanar un poco todos los bordes con cuidado de que no se rompa. Fíjate cómo me quedó. Y así vamos a continuar hasta acabar con todas las bolitas de masa. Para ti que has llegado hasta este punto del video, quiero darte las gracias. Te invito a que me acompañes hasta el final. Me regales un me gusta o un dedito arriba si este video es de utilidad para ti. Que me digas en comentarios desde dónde miras este video para saber hasta dónde están llegando. Y te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives la campana de notificaciones en la opción de todas, para que YouTube te avise de mi próximo video. Mientras voy terminando con cada tortilla, las dejo esperando
sobre la superficie que ya está enharinada. También le echo un poquito de harina a cada tortilla para que no se peguen entre sí. Trata de no colocar nada pesado sobre ellas y mantenerlas tapaditas. Aunque si tienes la agilidad puedes ir estirando y cocinando a la vez. Por acá yo tengo un sartén, puede ser un budar, una plancha. Tengo un sartén con teflón o antiadherente. Y yo las cocino a fuego medio. Ya el sartén estaba caliente. Me gusta cocinarlas así, tarda un poco más, pero generalmente obtengo los resultados que a mí me gustan. Fíjate que las voy girando con mucho cuidadito de no quemarse uno. Y aunque tarde un poco, porque acá lo estás viendo en cámara rápida, haciéndolo de esta manera, ellas tienden a bombarse. Eso sí, hay que tener cuidado de no romper la masa mientras se está girando. Yo las voy colocando como en el punto donde veo que se empieza a inflar. Por allí le voy dando la vuelta a la tortilla. Esto también es cuestión de práctica. Recuerda que la práctica hace al maestro. A lo mejor las primeras no te salen, pero con constancia vas a obtener los resultados que tú esperas. Ya que se infló, fíjate que la volteé con mucho cuidado. Preferiblemente hazlo con una espátula para que no te quemes porque puede botar vapor. Allí la desinflo, dejo que se cocine unos segundos por ese lado y le podemos dar vuelta y vuelta hasta el dorado que tú desees. Yo trato de no dejarlas tan doradas, sobre todo si no las voy a consumir al instante, para que ellas duren más días y luego cuando se vayan a calentar con el relleno o algo, entonces ya terminen de agarrar su punto. Y una vez están hechas, las coloco envueltas en un pañito o una telita limpia que tengas por allí. Y así vamos a continuar con todas las tortillas. Si tú las quieres hacer a fuego alto, porque hay personas que lo hacen así, también es válido. Ya te voy a mostrar por allí que hice una a fuego alto. Y cuando te digo que me duran más días, pero más días suaves, no más días que se alargue su duración, sino que queden más suaves. Porque cuando se hacen a fuego alto, como quedan más tostaditas, entonces la suavidad no se prolonga como tanto. Bueno, así lo veo yo. Y ya te voy a mostrar por aquí, que es esta la que estoy cocinando a fuego alto. Espero que te animes a hacer esta receta. Yo sé que te va a encantar el resultado. Te vas a dar cuenta que 500 gramos de harina es poco, porque por lo menos en mi caso, mientras voy haciendo, mínimo me como 3 y ya cuando voy a ver está descompleta la cuenta de la cantidad que tenía que hacer. Pero para prepararlo la primera vez, pues inténtalo con 500 gramos si tú quieres. Fíjate bien, acá la acabo de voltear y ves todo lo doradito que está. Estas partes más oscuras tienden a romperse incluso. Sabe muy rico, no lo puedo negar, pero no me gusta mucho, pues, o sea, las hago así si me las voy a comer al instante. Si las pienso guardar para otro día, es preferible, según mi punto de vista, hacerlas a fuego bajo. Entonces, bueno, tú decides cómo lo haces. Te estoy mostrando los dos resultados y por acá te muestro las tortillas ya una vez que las terminé de hacer todas. Mira cómo quedan suaves, vas a ver cómo se cortan con facilidad, no quedan chiclosas, quedan buenísimas, así que te invito nuevamente a que prepares la receta. Te voy a mostrar también cómo estaban luego de 24 horas y vas a ver que todavía se conservaban perfectamente. Ellas te pueden durar fácil 7 días si las guardas sin humedad. Para ello tienes que dejarlas así extendidas de manera que se enfríen y luego las metes dentro de una bolsa. Y si tienes un recipiente que cierre hermético, mucho mejor. Estas aquí habían pasado 24 horas, mira, todavía están suavecitas, perfectas, deliciosas. ¿Qué más quieres que te muestre para convencerte de que salgas corriendo a preparar esta receta? Por mi parte, ya estamos llegando al final del video. Te doy las gracias por haberte quedado hasta este punto. Te invito a que por favor toques en las tarjetas que te van a aparecer en pantalla. Esos son otros videos de mi canal que yo te estoy sugiriendo que vayas a ver. Navega en el canal, busca más recetas, presiona el botón de guardado para que no se te pierda este video y comparte en tus redes sociales para que me ayudes a llegar a muchas más personas y así poder lograr mi meta de conseguir mis primeros 100.000 suscriptores. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.